tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Laura Patricia Barón Arias. Voy a presentar las estrategias de manejo fisiológico en el cultivo de arándanos. La fase 5, la cual vamos a hablar sobre el arándano. Es una planta recientemente domesticada. En los últimos años, la superficie cultivada de esta especie ha incrementado notablemente como resultado de alta demanda del fruto por sus excelentes propiedades organolépticas y nutritivas. Es una planta que se caracteriza por tener una alta vida productiva, alrededor de 20 años o más, con buen manejo y bajo condiciones óptimas de clima y suelo. La familia de este cultivo tiene algunas variedades cultivares, como decía, entre ellas arándano de Hilbush y Lovebush y arándano de ojo de conejo, siendo la primera la predominante en la mayoría de las zonas productivas. El cultivo de arándano. El arándano es un arbusto que varía su tamaño dependiendo de la especie que se trate. Posee raíces fibrosas y superficiales que se benefician en gran manera de asociación de micorrizas. El fruto es una baya cilíndrica de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro, de color azul a negro, cubierto por una capa cerosa. Su atractivo comercial está dado por sus propiedades organolépticas y nutritivas, como ya lo habíamos dicho. Esta planta se ha adaptado a diversos climas, pero es indispensable que estos lugares tengan un clima con suficientes horas de frío de 400 a 1200 para un buen desarrollo del cultivo. Después de completar sus necesidades de frío, la planta rompe el estado de reposo y se vuelve sensible a las bajas temperaturas. Vamos a continuación ahora sobre la poda en el cultivo de arándano. La poda en el cultivo de arándano es una práctica que consiste en eliminar total o parcialmente plantas de la planta. El propósito de la poda es formar una planta con 8 a 10 ramas productivas. Sin embargo, la poda también puede promover el crecimiento de manera nueva, controlar el tamaño de la planta y procurar una producción regular y de calidad. El omitir esta práctica ocasiona el debilitamiento de ramas y de brotes. Debido al exceso de estas estructuras, otra consecuencia de no realizar poda es la falta de ramas de renovación que permiten prolongar la vida productiva del cultivo. Todo lo anterior, pero por supuesto, causa un envejecimiento prematuro de la planta, una merma en la producción, así como una mayor sensibilidad al ataque de plagas y enfermedades. Las podas. Ahí cabe recalcar que hay muchos tipos de podas que son primordiales para los arándanos. La poda de formación, que se realiza con los 2 primeros años de la plantación para eliminar brotes no vigorosos y yemas florales, con el fin de tener un balance posterior entre la parte vegetativa y productiva. De no realizar esta poda, la planta empieza la producción de frutos sin tener suficiente parte vegetativa. Además, se corre el riesgo de formar de frutos pequeños y de mala calidad. La poda de producción se realiza cuando crecen brotes y follaje verde en épocas de primavera y verano, cuyo objetivo es estimular brotes laterales y eliminar la parte de la rama que ya produjo o ramas que vayan hacia el suelo, y ajustar el número de ramas. Como ya hemos dicho, las ramas por arbusto son 8 ramas para poder tener una eficaz producción. También se realiza para eliminar brotes sin actividad y ramas demasiado largas, con el fin de rebajar la planta a una altura de medida de 5 centímetros del suelo. La poda de renovación se realiza en las plantas con gran número de cañas leñosas para revitalizar la planta como consecuencia de vigor bajo, pocos frutos por poda sin intensidad y para inducir brotes cortos. Hay 3 formas distintas de poda de rejuvenecimiento. Las podas en el cultivo de arándano es muy importante, ya que dado a estas podas se puede dar su rendimiento en producción de fruto. A las del suelo se usa para renovación completa de la planta, solo como último recurso. A media altura también se elimina todo, pero conservando la estructura inicial de la planta. Esto reduce el tiempo de renovación de la producción. Mixta, se rebaja a media altura de 2 a 4 ramas de la planta, dejando el resto de producción. No disminuye la producción, pero tarda más en mostrar los resultados esperados y se realizan periodos de 2 a 3 años. Estas 2 podas son las más primordiales para tener como una obtención vigorosa de los frutos. La poda en verde se realiza durante la primavera y verano, cuando el follaje verde y brotes de crecimiento activo. Con este tipo de poda se logra estimular la emisión de brotes laterales anticipados, es decir, que aquellos que brotan de yemas formadas en la misma temporada que la rama de la que proviene. Además de eliminar la parte de la rama que ya produjo, otro beneficio de la poda en verde es que nos permite estructurar la forma de la planta, inducir la brotación de yemas florales bajo el corte y ajustar el número de ramas y brotes por planta como reemplazo de poda invernal. Poda invernal se realiza cuando la planta está en letargo
desde que comienza a caerse las hojas hasta un poco antes de las yemas comienzan a hincharse. El cuarto año de producción de las ramas viejas con brotes laterales débiles se debe eliminar, procurando dejar ramas más nuevas siempre y cuando se encuentren distribuidas uniformemente en la planta. Por otro lado, las ramas no deben tener más allá de 8 yemas, debido a que un número mayor ocasiona que se reduzca el calibre potencial de los frutos. Asimismo, se retrasa la maduración de fruta. El número de ramas productivas no debe ser mayor de 10. Ahora vamos a hablar de la aplicación de las fitohormonas. Las fitohormonas son unos estimulantes, los cuales son reguladores de crecimiento usadas en la agricultura para aprovechar su capacidad como enraizantes en la germinación de semillas, maduración de frutos, tolerancia a diversos tipos de estrés y en el incremento de producción. El AS como regulador de crecimiento de arándanos, una investigación en pleno desarrollo. Al reducir el crecimiento vegetativo se logra controlar el tamaño de la planta, pero también en muchos casos se logra mejorar la floración al disminuir la competencia entre crecimiento vegetativo y productivo. Se puede también favorecer el proceso de cuaja y retención de fruta, mejoramiento de fruta por planta. Investigaciones con HAS. El HAS pertenece a un grupo muy diverso de sustancias conocidas como compuestos fenológicos. Se encuentra presente en las plantas y se forma parte del grupo de salicilatos. Tiene un papel muy importante en la resistencia de plantas y se produce en hojas jóvenes y transportado en vía floema. Su presencia en las plantas se manifiesta en forma conjugada de azúcares, son ésteres de glucosa y glucósidos que por acción enzimática o mediante ácidos se hidroanalizan en glucosa y saligenina. El AS aplicado en diferentes formas se reporta que provoca el cierre de estomas y reduce la transpiración, aumentando la biomasa, incrementa la embriogénesis sintomática en cultivos de tejidos. Podemos concluir que el manejo fisiológico de cultivos es esencial a la hora de explicar fenómenos y respuestas de los agrosistemas, así como inferir los efectos de cambios de nivel molecular en las respuestas de los cultivos. Es importante tener en cuenta que los resultados de las técnicas fisiológicas y ajustarlas necesariamente en labores, así como lograr una producción incrementable y sostenible. Cabe recalcar la importancia del estudio que hace la fisiología, que estudia los procesos que tienen lugar en las plantas debido a su desarrollo celular y molecular. Las recomendaciones para el cultivo de arándano de fisiológicos: definir una adecuada estrategia de riego. Otro aspecto clave a considerar dentro del riego es el proceso de suministro de nutrientes. Es conocido que las raíces del arándano tienen poca capacidad de absorción, por lo que la buena estrategia de riego es fundamental para lograr una calidad de fruto. Proporcionar y mejorar la temperatura al suelo. La raíz de los arándanos tiene una tasa de respiración hasta 7 veces mayor que su parte aérea. Como ya lo habíamos dicho, el arbusto es una planta que necesita horas de frío. Por eso es que es importante no solo tener el suelo bien aireado, sino también con una óptima temperatura para evitar una costa superficial que termine perjudicando el crecimiento de la planta. El empleo de acolchados como plásticos y acolchados orgánicos y enarenados dentro del proceso de cultivo puede ser una de las soluciones. El uso de esta mantiene la temperatura del terreno, mejorando sus condiciones para que la raíz tenga mejor desarrollo. Muchas gracias.